La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Mayores obras hará. Estaba escuchando a un predicador que me gusta escuchar y salió una pregunta que le hicieron. De hecho, una persona como de repente que tiene cierta doctrina y es muy típico a veces querer imponer una doctrina sobre otra doctrina y bueno, le pregunta acerca de Juan 14:12, le dice, ¿Jesús es Dios? Y le contesta, Jesús es el Hijo de Dios. Entonces Jesús no es Dios. Entonces le dice, Dios está en él. Entonces, eso no es Dios. Entonces le dice, bueno, él se presenta como el Hijo de Dios. Entonces no es Dios, porque él mismo dijo de que el Padre, él se somete al Padre. Él hace lo que ve a ver a su Padre. Entonces, lo que él no menciona, por ejemplo, es de que el Padre Espíritu, Jesús, cuando habla con la mujer samaritana, le dice, el Mesías va a venir, le dice, yo soy, porque dice, él nos va a enseñar. Dice, el Mesías va a venir, le dice, yo soy. Dice, los samaritanos adoran a Dios en el monte, los judíos en Jerusalén. Dice, la hora viene y ya es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque el Padre es espíritu. Al espíritu no lo podemos ver. ¿Cómo miraban a Dios en el Antiguo Testamento? A través de un ángel, el ángel de Jehová. El ángel de Jehová es Dios, ¿ok? Pero es ángel. Eso lo podemos poner así como el agua. El agua, el vapor, como una nube, o el hielo, ¿ok? Nosotros somos el agua o el hielo. Entonces está la nube, es el ángel de Jehová, o más bien el Padre. El ángel es el hielo, nosotros somos el agua y el Padre es la nube, el Espíritu al que nadie puede ver. Entonces, en ese versículo, por ejemplo, le dice, bueno, pero Jesús, la pregunta era de si Jesús era Dios. Entonces, obviamente Dios, el Padre, nuestro Padre Dios es Espíritu, el Espíritu de Dios está en Jesús. Jesús es la imagen misma de nuestro Padre Dios. Cuando vemos a Jesús, vemos a nuestro Padre Dios. A Dios nadie lo puede ver, a Jesús sí. Entonces, cuando vemos a Jesús, vemos a nuestro Padre Dios. Entonces, este versículo, fíjense, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, ¿cuáles fueron las obras que Jesús hizo? Sanó enfermos, resucitó personas, hizo muchas. Pero fíjense lo que dice, las obras que yo hago, él las hará también, el que cree, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces le dice, nosotros podemos hacer obras mayores que Jesús, y le dice, no. Entonces yo me quedé como que no. Jesús no es un mentiroso. Entonces quiero explicar este versículo. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Ahora, la condición es el que cree en mí. En ese mismo contexto de Juan 14, 15 y 16 está la obra del Espíritu Santo. Yo se los he explicado ya muchas veces, pero me quiero enfocar en este versículo nada más. Para creer en Jesús necesitamos el Espíritu Santo. De hecho, Jesús les enseña, les explica una parábola y le dice, ahora creemos. Y dice, no, ustedes todavía no creen. Todos me van a dejar. Todavía no creen. ¿Por qué? De hecho, el mismo día que lo arrestaron, ese mismo día en la cena, en la última cena, lo que se conoce como cuando Jesús hace el nuevo pacto, les dice, todos me van a dejar, todos me negarán. No, Señor,
Dice Pedro, aunque me maten. Dice, no, Pedro, hoy mismo me vas a negar. Antes que cante el gallo, me vas a negar 3 veces que me conoces. No, Señor, aunque me maten, no. Ese mismo día Pedro negó a Jesús. ¿Por qué? Porque todavía no creía. Todavía no creía. Entonces, ¿cómo que no creía si él lo seguía? Él estuvo él quiso dar la vida por Jesús, sacó la espada, le cortó la oreja a uno, pero Pedro todavía no entendía las escrituras, hermano. Él no entendía que Jesús iba a doblegar a sus enemigos, no con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Entonces, para poder tener fe necesitamos el Espíritu Santo. Fíjense, la fe viene por el oír. O sea, el Espíritu Santo viene por el oír el Evangelio. Y el oír viene por la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios implica no nada más el Evangelio, aunque en el Evangelio está toda la Biblia. En Génesis está el Evangelio, en Éxodos está el Evangelio, en Números está el Evangelio, en todos los libros está el Evangelio, porque en todos los libros está el Evangelio, está Jesús, el pacto. Entonces aquí la condición es que hay que creer. El que cree en mí, las obras que yo hago, él hará también. Entonces, los que salieron de Egipto, ¿creyeron? No creyeron, hermanos. Los que salieron de Egipto miraron las 10 plagas. ¿Creyeron? Bueno, vienen caminando. Se abre el mar rojo. ¿Creyeron? Lo vieron. Pasan como por tierra seca. Escucharon la voz del Señor, la voz del ángel que les daba los 10 mandamientos. Lo escucharon y ellos temblaban. ¿Creyeron en el Señor? Todas esas cosas hizo Dios para que creyeran. Cuando murieron en el desierto, ¿por qué murieron? Por incrédulos. Pablo lo dice en 1 Corintios 10. Dios los salvó, pero no creyeron, hermanos. No creyeron. Moisés desobedeció al Señor una sola vez. Y por haber desobedecido una sola vez, murió en el desierto también. No entró en la tierra prometida. Ahora, Moisés tenía que morir en el desierto porque como Moisés es figura de Cristo, Moisés murió en el desierto, así como Jesús murió en el desierto. O sea, afuera de la ciudad, o sea, en este mundo. Ahora, ¿Moisés se perdió? No, hermanos, o sea, eso es simbólico. ¿Qué pasó con quién se le apareció a Jesús en la transfiguración? Moisés. Moisés se le apareció a Jesús. Elías ascendió al cielo. No, ascendió al paraíso, no al cielo. No, pero ahí dice que al cielo. Bueno, Pablo dice que él subió al tercer cielo. ¿Y cuál es el tercer cielo? El paraíso. ¿A dónde subió Elías? Al paraíso. ¿A dónde subió Jesús? Primeramente al paraíso y después al cielo. Entonces, para creer necesitamos el Espíritu Santo. Ya una vez que tenemos el Espíritu Santo es el que cree. Entonces, el Espíritu Santo, que es Espíritu, enseña a nuestro espíritu para creer. Entonces, si verdaderamente le creemos, Pablo dice, huyan de la idolatría. ¿Por qué? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis de los que participaron. Vamos a decir de los que fueron bautizados y recibieron el Evangelio en el Antiguo Testamento. Mas de la mayoría de ellos no se agradó Dios. ¿Por qué? Por su incredulidad. No creyeron. El Señor podrá poner mesa en el desierto. No creyeron. Y por no haber creído, murieron en el desierto. Entonces, para la iglesia, ¿qué quiere decir eso? Para la iglesia quiere decir, déjate guiar por el Espíritu Santo,
cree la palabra de Dios, obedece lo que dice la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que hagas mayores obras que las que hizo Jesús. No, hermano, usted está loco. ¿Cómo vamos a hacer mayores obras que Jesús? Él es el Hijo de Dios, Él es Dios. Entonces, fíjense, hermanos, ya una vez que tenemos el Espíritu Santo nos lleva a la tierra prometida. Ya creemos, ¿ok? Entonces, Jesús sanó enfermos. Jesús sanó leprosos. Literalmente. ¿Podemos sanar enfermos? Sí, hermanos. ¿Cómo pueden decir que no? ¿Podemos sanar personas del SIDA? Sí, hermanos. ¿Cómo podemos decir que no? ¿Podemos hacer obras mayores que Jesús? Sí, hermanos. Pero Jesús es el Hijo de Dios, hermano. Fíjense bien. Jesús sanó enfermos, o vamos a decir que el que sanó de la enfermedad más letal que había en ese tiempo era la lepra. Hagan de cuenta que la lepra es como el SIDA. Es una enfermedad que los va matando poco a poco, va muriendo. Y fíjense lo que es la lepra, lo interesante de la lepra. Yo cuando estudié lo que es la lepra, lo escuché, no lo estudié, más bien un día lo escuché por ahí. Dije, órale. Antes de que yo fuera ministro del Señor, puesto por el Señor. Resulta que un día, precisamente, es una organización no lucrativa que pedían dinero para ayudar a los leprosos en Asia. Todavía hay gente leprosa en Asia. Y hay lepra todavía en muchos países se manifiesta, hay personas con lepra. Entonces lo que me sorprendió, y lo entendí, en su momento lo entendí, fíjense, la lepra comienza a se pierde la sensación en los miembros, sobre todo en los dedos, en la nariz, en las orejas, en los dedos de los pies. Se pierde la sensación. O sea, una persona leprosa, por ejemplo, si tiene la mano así y ya tiene lepra en su mano, alguien puede venir y darle un martillazo y no siente dolor. No siente dolor. ¿Qué es un leproso? Simbólicamente, es una persona que peca y no siente dolor por el pecado cuando peca. ¿Cuál es el extremo de un leproso? Un psicópata o un sociópata. Un psicópata, un sociópata no siente. Yo recuerdo, escuché un testimonio de un tal David, ahorita no recuerdo su apellido. Él era psicópata. Él no sentía dolor. Un día ya iba creciendo y un día dijo, le voy a dar un martillazo a mi papá. Su papá lo regañó y agarró el martillo y le pegó en la cabeza. Y no, él no sentía nada. Su papá, pues gracias a Dios no lo mató. Entonces su papá le empezó a salir sangre y se le quedaba viendo, ¿verdad? Cómo le salía sangre. No sentía dolor, no sentía nada. Entonces obviamente pues vino la ambulancia, se lo llevó. ¿Qué pasó? No, pues su hijo se lo llevó a la policía, lo metieron a la cárcel. Le diagnosticaron pues que era un psicópata. En la cárcel se topó con una persona cristiana y lo hizo garras al cristiano. ¿Por qué? Porque le hizo preguntas y no supo. Esa persona eventualmente salió de la cárcel, fue a la universidad y en la universidad se topó con un cristiano que le contestó todas las preguntas que él tenía y eventualmente conoció al Señor, conoció a Cristo y ahora él le predica el evangelio a los musulmanes. Él tiene un canal en YouTube, no recuerdo su apellido, pero es un tal David, ya no recuerdo su apellido. Entonces fíjense cómo el Señor nos habla a través de las enfermedades. La lepra no es otra cosa que una persona que peca y no siente nada. No, pues mira, la esposa de Panchito está bien agradable, ¿no? Y ahí anda viéndola, se masturba y eventualmente, si se puede, se acuesta con ella. Y no siente nada.
No siente el dolor de Panchito, no siente el dolor de traicionar a su esposa, no siente dolor de hacerle mal a sus hijos, porque eso es ofender a sus hijos, eso es ofender a Dios, eso es ofender a Panchito, eso es ofender a su esposa. O sea, no hay dolor, no hay dolor. Todos somos leprosos simbólicamente, hermanos, todos. Entonces ya una vez sabiendo eso, ahora ya pueden entender Isaías, que es Isaías 63 o Isaías 58, 50, ya no me acuerdo, donde dice que Él llevó nuestras enfermedades. Él llevó la enfermedad de la lepra, pero también la del pecado cuando pecamos y no sentimos nada. Por eso yo les digo, cuando una persona peca y se siente mal, esa es una buena señal de que tiene el Espíritu Santo, porque si no tuviera el Espíritu Santo, no, la gente que peca, roba y hace cosas y no se siente mal, no tienen el Espíritu Santo. Porque se sintieron, ahora hay personas que tienen el Espíritu Santo, se sienten mal, pero Satanás los engaña con pensamientos de Satanás, o pensamientos humanos. ¿Verdad? No, pues no creo que Dios me vaya a condenar. Pues toda la gente se divorcia, toda la gente hace esto, toda la gente. Entonces se van por sus propios razonamientos y no creen a lo que dicen las Escrituras. Entonces fíjense, Jesús hizo obras. Dice, las que yo hago, Él las hará también y aún mayores. Hará porque yo voy al Padre. Fíjense en Juan 5:20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que ustedes se maravilléis. So en Juan 14:12, es bueno, ese es el de la entrada. En el 5:20, no, 1:50, respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Entonces, yo entiendo y sé y lo puedo ver que cuando compartimos el Evangelio, hermanos, y una persona se convierte a Cristo y empieza a escuchar al Señor, esa persona no solamente, esas son las cosas mayores que hacemos que Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús sanó literalmente a las personas. Sanó a 10 leprosos, solamente uno regresó a darle gracias. Sanó a María Magdalena, de la que expulsó 7 demonios. Sanó a la mujer que sangraba por muchos años y ella sanó por su fe, simplemente por tocarlo. Resucitó personas. Entonces, si Jesús dice que nosotros cosas mayores haríamos, nosotros resucitamos personas también, hermanos. ¿Cómo? ¿Cuándo has resucitado una persona? Bueno, una persona anda muerta en el pecado, que está muerto. Entonces, cuando venimos y le predicamos el Evangelio, no solamente está muerto, es leproso, está muerto, sangra, todos los pecados caen ahí. Lo que hizo Jesús en la carne. Por eso yo les digo, hermano, en el Antiguo Testamento todo es simbólico. Lo que hizo Jesús también es simbólico de la carne a lo espiritual. Entonces Jesús no solamente sana en la carne, también sana en lo espiritual. Lo más importante es lo espiritual, no lo carnal. Porque una persona, vamos a decir, una persona tiene SIDA. Señor, sáname del SIDA, mira, te voy a servir. Y el Señor lo sana. Del SIDA, ya se estaba muriendo y el Señor lo sanó. Le quedaba un mes de vida, ya, porque ya el sistema inmunológico ya no lo defendía. Y la persona con un espíritu quebrantado le pidió al Señor, Señor, sáname. Y lo sanó. Lo sanó del SIDA.
Pero no solamente lo sanó del SIDA. ¿Qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados o sana del SIDA. Entonces, esa persona la sanó del SIDA. Si esa persona se convierte a Cristo, también fue sanado su corazón, también fue resucitado. Entonces, ¿pero cómo sanó? Porque alguien vino y oró por él. Señor, te pedimos por el hermano Panchito, mira, se está muriendo de SIDA, si es tu voluntad, Señor, sánalo, Señor, para que dé testimonio, Señor, de quién eres tú. Entonces, Panchito sana por la oración de una persona que tiene el dones de sanación, entonces lo sana. Esa persona no solamente fue sanada del SIDA, también lo levantó, resucitó. O sea, volvió a la vida. ¿Por qué? Porque estaba muerto en sus pecados. Eso es lo que está diciendo Jesús. Entonces, cuando Jesús dice, entonces, porque le preguntan al hermano, entonces, ¿a poco nosotros podemos hacer cosas más grandes que Cristo? Bueno, Jesús lo dijo, Jesús no es un mentiroso. Yo no entiendo por qué mucha gente dice, no, pero es que nosotros cómo vamos a hacer las obras. No, Jesús lo dijo. Fíjense, una vez más, cómo lo dice Jesús. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Él es Dios, él hizo muchas obras y aún mayores hará. ¿Podemos hacer mayores que Dios? O sea, porque Jesús es Dios. Sí. No, o sea, si él es Dios y tú no eres Dios, ¿cómo? No se hagan bolas, no se hagan bolas. O sea, ya se los dije. Jesús sanó personas físicamente. Nosotros hacemos las cosas no solamente físicamente, sino espiritualmente. Pero aquí es donde está, fíjense bien. Primera de Corintios 15:10. Vamos a decir que Juanito vino, le predicó el evangelio y le puso las manos para que sanara. Entonces Juanito sanó a Panchito del SIDA, pero no solamente del SIDA, sino también del pecado. ¿Por qué? Porque eventualmente Panchito ahora se congrega, ahora sigue a Cristo. Entonces, Panchito hizo una obra más grande que la que hizo Jesús. Pero aquí es donde está lo importante. No pues, hermano, como Panchito. No, Juanito, espéreme. ¿Fue Juanito el que hizo eso? No, hermanos. Pero Dios usó a Juanito para hacer su obra. Así como Pablo, 1 Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. O sea, él trabajó más que los otros apóstoles. Yo trabajé más que todos ellos. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Eso fue lo que dijo Jesús. O sea, Jesús se los pudo haber dicho así. De cierto os digo, si ustedes escuchan el Evangelio y creen el Evangelio, van a recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo cree en mí. Entonces Él va a venir y los va a guiar para que conozcan las Escrituras, para que entiendan la palabra de Dios. Y ustedes a través del Espíritu Santo van a poder creer. Y a través del Espíritu Santo me van a recibir a mí. Y al recibirme a mí, todo lo que pidan en mi nombre, mi Padre Dios lo hará a través del Espíritu Santo. O sea, no somos nosotros los que hacemos eso, pero somos participantes. Entonces, ¿a quién se lo está diciendo? A hombres como nosotros. Pero está involucrado el Espíritu Santo. ¿Cómo sanaba Jesús a las personas?
por el dedo de Dios. ¿Quién es el dedo de Dios? El Espíritu Santo. ¿Ok? Nosotros por el Espíritu Santo también sanamos enfermos, resucitamos personas, ¿cómo? Por el dedo de Dios, hermano. Por el dedo de Dios. Pero, o sea, no nosotros, sino por la gracia de Dios, sino la gracia de Dios con nosotros. ¿Ok? Entonces es así de simple. Nunca hay que decir que no, es que no es lo que quiere decir. No, está clarito lo que dice Jesús. Jesús dijo, las obras que yo hago, el que cree en mí también las hará, y aún mayores. Jesús no está echando mentiras, hermano. Por ejemplo, yo he escuchado también en relación al versículo donde dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, que está también en 1 Corintios. Entonces hay gente que dice, no, el hermano Pablo pensó que Cristo iba a venir en su generación, pero no vino, se equivocó. No, ¿cómo que se equivocó, hermanos? O sea, las escrituras, no, hermano, pero Cristo no ha venido. Entonces la razón de por qué la gente no entiende que Cristo no ha venido es porque Jesús mismo lo dijo. No se dejen engañar. Si les dice, está en el desierto, o sea, Jesús no está hablando literalmente, está hablando alegóricamente. Fíjense bien, este mundo es un desierto, es un mar. Simbólicamente es el desierto, simbólicamente es el mar. En el desierto hay muerte, en el mar hay muerte. Ok. O sea, ¿estoy inventando eso? Ok, no. ¿A dónde fue echado? Al mar. ¿Quién fue echado al mar? Jonás. Ok. Jonás fue echado. ¿Y cuántos días estuvo ahí? 3 días y 3 noches. En el mar hay muerte. En el mar hay muerte. En el desierto hay muerte. Entonces nosotros estamos en el mar, estamos en el desierto. Jesús dijo, no se dejen engañar, van a venir falsos profetas y les van a decir, Jesús está en el desierto. No vayan. ¿Cómo se entiende eso? Fíjense bien. Agarran a Jesús, se lo entregan a Pilatos, queremos que lo mates, porque él se anda revelando, él dice esto y dice lo otro. Dice, yo no encuentro pecado en él, yo no encuentro nada malo en él. Entonces amenazan a Poncio Pilato, ¿verdad? De que él tiene que obedecer las leyes que ya estaban establecidas en Roma. O sea, si no nos haces caso, entonces le vamos a mandar decir al César que hay una persona aquí que se quiere levantar contra el César y tú no lo quieres enjuiciar. Entonces viene Pilato y le pregunta a Jesús. Dice, es que él dice que es rey. Nuestro rey es el César, vamos a decir así, ¿verdad? Entonces Pilato le pregunta, ¿eres tú rey? Y le dice, ¿te lo dices tú por ti mismo o alguien te lo dice? ¿Acaso soy judío yo? Y básicamente Jesús le dijo, mi reino, o sea, le está diciendo que él es rey, pero le dijo, mi reino, se los voy a decir simbólicamente, mi reino no está en este desierto. Mi reino no es de este mundo. Este mundo es un desierto. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, yo mandara a traer, si mal no recuerdo, 12 legiones de guerreros, de ángeles. Pero no. Entonces, Jesús, hermanos, Jesús no va a venir a este mundo porque su reino no es de este mundo. El reino de Dios, el reino de Cristo no es justicia, no es comida, sino amor, gozo y paz en el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces el reino de Dios es
espiritual. Entonces Jesús va a venir en espíritu. ¿En dónde lo debemos de esperar? En nuestros corazones, lo dice Pablo. Ahora, lo malo es de que no está en la Biblia, porque eso lo dice en la carta de Pablo a la Odisea. Pero si están estudiándolo aquí, pues ya no hay problema, porque ya se los estoy diciendo y es bíblico, está en la Biblia. O sea, cuando digo está en la Biblia, está en Colosenses. En Colosenses dice, cuando lean esta carta, lean también la carta que mandé a la Odisea. Entonces, ¿qué tienes que hacer si no está en la Biblia? Bueno, Pablo dice que leas la carta que mandó a la Odisea. La carta de la Odisea está en el internet, a mí me la pasaron, yo la estoy compartiendo, y en la carta de la Odisea dice, es en vuestros corazones donde deben de esperar a Jesús. En vuestros corazones. Entonces eso de que Jesús viene pronto, para empezar, Jesús dijo, nadie sabe cuándo vengo. ¿Cuándo es cuando viene Jesús? Cuando viene y te toca la puerta. Pero ¿qué tienes que hacer para que cuando venga Jesús tú comas con Él? Tienes que estar despierto. Entonces, por no entender una cosa, se hace un tutti frutti. Cuando digo tutti frutti, ahí ya no entender un versículo de una parte, pues ya lo vas a querer explicar, y ya por no entenderlo, ya vas a torcer esto, y al torcer esto vas a torcer esto, y ya. O sea, la doctrina de que Jesús viene a este mundo es falsa, hermanos, es falsa doctrina. ¿Por qué? Porque si viene Cristo a este mundo, ¿qué? Caen fulminados la gente, ¿ok? Por el pecado. Acuérdense, Jesús viene, el Padre viene con Él. O sea, en todo caso, Dios va a venir a este mundo donde hay maldad. Si viene Dios a este mundo donde hay maldad, ¿qué va a pasar? Pues va a desaparecer todo, hermanos. Entonces ahí se agarran inventando, no, pues cuando venga Cristo, si uno va en un avión y la persona esa es arrebatada, se va a quedar la ropa del piloto y el avión se va a estrellar, y hasta hacer películas de eso. Y yo digo, ay, Señor. O sea, ¿hasta dónde llega la imaginación de la gente? Se agarran inventando cosas, hermanos. No, eso no es así. La venida de Cristo es el fruto del Espíritu, hermanos. Gálatas 5. Por eso yo siempre les estoy hablando, porque ese es mi trabajo, esa es mi misión en este mundo. Llevar el mensaje de esperanza, que es Cristo Jesús, a los que ya han escuchado el Evangelio, aunque debo de aclarar el Evangelio, que al escuchar el Evangelio recibes el espíritu de la fe, el espíritu que son los ángeles, y a través de los ángeles puedes dar fruto. O sea, Cristo viene y come contigo, y tú con Cristo, así como está en el Salmo 23. Entonces, dar fruto, hermano, es la venida de Cristo. Ahora, aquí en este mundo. Entonces una persona que ya entró en el reino de Dios, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino amor, gozo, paz en el Espíritu Santo, ya estamos en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque somos guiados por el Espíritu Santo, ya estamos dando fruto, pero debemos de terminar la carrera. Entonces, en cierta forma también eso es simbólico. ¿Para qué? La persona que está muerta. Cuando se muere la persona va a decir, va a ver el paraíso así de lejos, así como está en Lucas 16. Vamos a decir que se muere Ramón. Ramón era una persona y que nomás andaba haciendo maldad, era leproso. No sé, nunca se sintió mal por andar pecando. Se murió, entonces vinieron los ángeles y se quedó él. Y entonces mira que se llevaron a Lázaro. Lázaro pues, era una persona ahí que nadie miraba, nadie tenía en cuenta, sufrió mucho. A lo mejor nunca escuchó el Evangelio, pero bueno, sufrió mucho, nunca nadie lo ayudó. Se muere y se lo llevan los ángeles al paraíso, ahí con Abraham. Entonces Ramón dice, ay, mira, ya está Abraham. ¿Cómo sabe que es Abraham? Bueno, él sabe. Y le dice, ay, padre Abraham, manda
manda a Lázaro para que me traiga agüita. Dice, no. Entonces, puede ver, puede ver y puede reconocer a una persona, a dos personas. Entonces, ¿dónde se quedó Ramón? En el infierno, porque el infierno, este es el infierno, hermanos. Este es el infierno, aquí es donde está el infierno, el Hades. Entonces se muere una persona y ya no solamente puede ver lo carnal, ya puede ver lo espiritual. Entonces la persona, el ateo que dice, no, el cielo no existe ni el infierno, cuando se muere, lo primero que se da cuenta es de que, caray, allá está el paraíso, este es el infierno. ¿Qué es lo primero que va a pensar? Híjole, que voy a estar por toda la eternidad. Porque eso fue lo que siempre escuchó. Eso no existe, hermano. Entonces cuando escuchó, no, pues en el infierno se van a quedar todos los incrédulos para toda la eternidad. Imagínense el castigo ese. Es un gran castigo. Entonces no tiene paz. Nunca va a tener paz. Entonces Jesús ahí lo va a dejar para siempre. ¿Qué dice la palabra de Dios? Sí, la palabra de Dios dice que ahí se va a quedar para toda la eternidad. Bueno, pero en el reino de Dios no existe el tiempo. ¿Qué es toda la eternidad? Si en el tiempo de Dios no hay tiempo. Ahí se va a quedar Ramón. O sea, Dios dice que nosotros seamos misericordiosos y Él no va a ser misericordioso. La palabra dice que Dios no es hombre para que se arrepienta. Sí es cierto. Sí es cierto. Pero ¿a quién le dio para enjuiciar a este mundo? A Jesús. Entonces cuando viene Jesús, ya ahora sí que literalmente, pero ya en el otro mundo en el que no podemos ver, ya lo podemos recibir. Pero cuando se toque la séptima trompeta, ¿qué pasa? En un abrir y cerrar de ojos, cuando se toca la última trompeta, eventualmente llega un tiempo donde toda la gente que rechazó a Cristo escucha el evangelio, pero ya sin Satanás. Ya Satanás no los puede engañar. ¿Por qué? Porque Satanás está atado y no los puede engañar. Ya vieron que el paraíso existe. Entonces pues toda la gente va a creer. Entonces ahí cuando menos esperan, en un abrir y cerrar de ojos, Cristo los rescata a los que están en el infierno. ¿Por qué? En nuestro Padre Dios no lo puede hacer, porque Él no es hombre para que se arrepienta. Pero Jesús lo puede hacer, porque Dios se hizo hombre en Jesús. Eso me lo reveló a mí el Señor. Yo ya lo sabía. Lo que no sabía era el proceso. O sea, ese versículo, cuando me mostró el versículo ese de que Dios no es hombre para que se arrepienta, ahí me lo reveló el Espíritu Santo. ¡Órale! Pero Dios se hizo hombre y Jesús, que es hombre, Él sí puede hacer eso. O sea, ahí está en el mismo versículo. Dios no es hombre para que se arrepienta. Entonces el Padre no se va a arrepentir. No se va a arrepentir, o sea, al infierno. Pero el Padre se hizo hombre. Y la autoridad la tiene Jesús. Hijo, tú enjuícialos. Entonces Jesús puede venir. Entonces, ¿qué hacen? Los ángeles le revelan el evangelio a toda la gente que rechazó a Jesús. Literalmente, todo ojo le verá. ¿Y qué van a hacer? Hermanos, hay un testimonio de una ex bruja brasileña. Vayan y búsquenlo en el internet. Ex bruja es una mujer brasileña. Ella vio literalmente el sacrificio de Jesús. Y ella describe, de hecho, ella describe
Y yo lo creo así como ella lo dice. Es que yo me miró un día y dije, no, ay, pobre de mí, sufre mucho. Nadie ha sufrido como yo. Entonces el ángel del Señor le mostró, le digo, mira, si hay alguien que ha sufrido más que tú. Entonces dice, yo fui llevada, dice, a un lugar, ahí estaban vestidos como romanos, pues eran los romanos. El Espíritu Santo la llevó al mismo lugar, o sea, literalmente fue llevada al tiempo de cuando Jesús fue, cuando le pusieron la corona, lo latigaron y lo crucificaron. Y ella lo describe, dice, yo miré a un hombre al que le pusieron una corona, dice, cuando se la ponían, él solamente le hizo así, cerraba los ojos y nomás le decía así, y luego le pegaban con un palo. Ella cuando lo está viendo, ella está sufriendo, dice, y no se defendía, no se defendía. Dice, luego lo chicotearon, dice, no era con un chicote así, no, dice, el chicote tenía como plomo y tenía, dice, cada que le daban un chicotazo le salía la sangre, dice, o sea, no se reconocía, no es como sale en las películas ahí, dice, quedó irreconocible. Y cuando lo crucificaron, o sea, ella lo describe. Y ella decía, ¿por qué no se defiende? ¿Por qué no dice nada? Y menciona que a veces lo miraba, que movía los labios. Estaba orando por ellos. Estaba orando por ellos. Y sabemos por las escrituras que decía, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ella fue quebrantada, hermanos. Ella fue llevada al mismo lugar donde Jesús fue sacrificado. Entonces toda la gente, todo ojo le verá. Y yo ya hice un estudio, el Señor me mostró, en donde hay un rey en el Antiguo Testamento que obedeció en todo al Señor. Salomón obedeció en todo. Entonces, ahí está escrito lo que va a pasar eventualmente, hermanos. Todos vamos a llorar una vez más cuando veamos a Jesús. Como todos vamos a ver cómo Jesús sufrió por nosotros. Ahí es donde eventualmente Jesús se predica el evangelio a todas las naciones, ya no engañados por Satanás. Entonces Jesús le arrebata a todas las almas, hermanos, a todas, aún a las personas, a una Hitler, a las personas más malvadas que han existido. Jesús murió por ellos también. ¿Por qué? Porque no fueron ellos los que actuaron. No fue Hitler el que mató a los judíos, fue Satanás. Nuestra lucha no es contra personas, es contra Satanás y sus demonios. Hitler fue tal vez la persona más malvada del siglo XX, pero no fue el único, hubo muchos. Popa, Idi Amin, cercano. Hubo los mismos comunistas que mataron millones de personas. Mataron más. Stanley mató más personas que Hitler. Mao Zedong mató más personas que Hitler. Fueron personas malvadas. Bueno, Jesús murió por ellos también. O sea, no, hermano, esos pecados son, bueno, en todo caso, vayan y lean lo que pasó con Nabucodonosor, lo que le profetizó, el sueño que le... Fíjense, Nabucodonosor no es otra cosa, hermanos, simbólico de Satanás.
Es simbólico de Satanás. Entonces, Nabucodonosor se levantó contra Dios, pero eventualmente se arrepintió. Satanás se va a salvar. Dios es amor, hermanos. Simplemente es de que los papeles se van a invertir, es todo. Es todo. Entonces, vayan y vean y estudien la vida de Nabucodonosor en la Biblia, que es simbólico. O sea, si todo es simbólico, ¿Nabucodonosor no es simbólico? Nabucodonosor es el querubín. Nabucodonosor es el faraón también, es el querubín. ¿Por qué actuó así Nabucodonosor? Porque Dios quiso. Dios endureció el corazón de Nabucodonosor. ¿Quién endureció el corazón del faraón? Dios. Vayan y lean la carta, el libro del Éxodo. Era Dios el que le endurecía el corazón al faraón. ¿Quién le puso el corazón de piedra a Hitler? Nada se mueve, ni una hoja se mueve si no es por la voluntad de Dios, hermanos. Es Satanás el que incita a Dios. No, pero ¿por qué Dios lo permite? Bueno, yo sí lo entiendo, y lo he dicho muchas veces. Simplemente Dios quiere mostrar su gloria. Parece vanidad, pero no, hermanos. No. Siempre lo explico así, con esto termino. Hagan de cuenta que nosotros somos peces y andamos en el agua, donde los tiburones no nos pueden comer, nadie. O sea, andamos en el agua. Pues andamos felices. Pero ¿cómo podemos ser más felices? Pues conociendo la infelicidad. Imagínate que tú eres un pescadito, a los tiburones no te pueden comer, nadie te puede comer, todos andan ahí, ok. Pero ¿qué tal si primero, antes de que andes ahí, que es muy bonito porque yo he estado en el paraíso y no hay cosa mejor que estar en el paraíso? Entonces, ¿qué pasa si primero, antes de tener eso, me sacan fuera de la pecera o del mar? ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Me voy a estar ahogando. ¿Por qué? Porque ya no me está llegando el oxígeno, ya no estoy respirando, ya no me estoy ahogando porque me sacaron del agua. Y voy a andar así. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién me sacó? Dios lo permitió. ¿Por quién? Porque Satanás incitó a Dios. Entonces viene Jesús y me regresa al agua. Y luego otra vez ando. Y ya puedo respirar y ya ando bien. Pero de repente, o de otra forma, de repente ando ahí, ando y se me deja venir un tiburón y veo que se anda comiendo todos los que andan alrededor de mí. Y me entra el miedo y empiezo a nadar y ando huyendo y me ando escondiendo del tiburón para que no me coma. Entonces viene Jesús, pone en su lugar al tiburón y yo digo, ¿entonces qué voy a hacer? Pues voy a seguir a Jesús. Entonces, en esos ejemplos, Dios está mostrando su gloria. Entonces, vamos a ver, ahora vamos a regresar al lugar que Dios nos prepara. ¿Y qué es? Que ya no tenemos que cuidarnos de los tiburones. Ya los tiburones, podemos jugar hasta ahí, qué sé yo, carreritas ahí con los tiburones. Si somos ovejas, podemos venir y cotorrear ahí con los leones, jugar con ellos. Y si tenemos la felicidad de Dios, el gozo de Dios, la paz de Dios, y nos acordamos de cómo era antes el sufrimiento, pues vamos a valorar más, hermanos. ¿Por qué Dios? Dios no existe. Si Dios existiera, ¿por qué mueren los niños? O sea, tienen que usar todo el contexto, hermanos. Vamos a decir, si vamos a vivir 1 millón de años,
por decirlo así, por usar el tiempo. Vamos a vivir 1.000.000 de años. ¡Ay! Pobrecito, el niño se murió, mira, están matando a los niños. Pues sí, ¿a quién le agrada que aborten a los niños? Algo bien feo, sí. Eso siempre ha sido así, hermano. Sí, está profetizado, esos son los sacrificios a Moloch. Que no les venga de sorpresa. Pero Salomón dice, ¿quién está mejor? Está el que no ha nacido, está el que vive en esto, los que estamos bajo el sol, y está el que ya se murió. El que ya se murió está mejor que el que está aquí, dice Salomón. Eso es sabio, el que se murió está mejor que el que está aquí. Si se murió con Cristo. El que no ha nacido, ese es el mejor, el que no ha nacido. ¿Quién es el peor? El que está aquí, es el que es el peor. O tal vez el que vivió aquí sin Cristo, se murió sin Cristo y está sin Cristo en el infierno. Ese es el peor. Pero la gente que dice, ay, Dios no existe, mira, murieron 50 niños en la explosión. Eso, si Dios es misericordioso, ¿por qué dejó que esos 50 niños murieran quemados? Hermanos, esos niños sufrieron, sí. Pero esos niños no están muertos, o sea, si van a vivir 1.000.000 de años, ¿qué es esos 5 minutos o esa media hora que pasaron sufriendo cuando se quemaban, en comparación de estar 1.000.000 de años con el Señor? O sea, nada que ver, hermano. Ahora, esto que nosotros estamos viviendo es un sueño. Es un sueño. Estamos como en un sueño. No es real. No te mueres, no te mueres. No eres... o sea, tu alma, que tú ya tienes alma, no se muere. El alma sigue viva. Entonces, cuando no cuadra la doctrina, ¿verdad? Jesús lo enseña en Lucas 16. Se murió Lucas, se quedó en el Hades. Se murió Lázaro, se fue al paraíso. Los dos tienen conciencia de las cosas. Los dos no están muertos. Muerte es sufrimiento. En la Biblia muerte tiene otro significado. Está la primera muerte y la segunda muerte. ¿Qué quiere decir muerte? Es sufrimiento. Eso quiere decir muerte. O sea, bien le puedo decir Dios a Adán. Adán, no comas del fruto de ese árbol, porque si comes del fruto de ese árbol vas a sufrir. Vas a sufrir. Vas a morir. Entonces, debemos de entender eso, hermanos. Debemos de entender eso. Entonces debemos de analizar la palabra de Dios. En todo caso, lo que Dios quiere es que tengamos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Si tenemos amor, podemos amar a nuestro prójimo. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que tengamos confianza en Él. A través del Espíritu Santo lo podemos hacer. Y su palabra. La paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos.